¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, hoy con temas cruciales. Ustedes saben que hay un conflicto muy fuerte por el biodiesel que Argentina exportaba a la Unión Europea, un negocio que se termina, algo que genera una situación sumamente delicada para toda la cadena sojera, principal actividad agroindustrial de la Argentina. Vamos a conversar este tema con la gente de Carvío. Estará Víctor Castro, que es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, y Luis Casado, director de esta entidad. Hace pocos días se instaló la piedra fundamental de la primera gran fábrica de equipos de riego por pivote en la Argentina. Pertenece a Valmont Argentina, fabricante o filial de la empresa americana que produce los equipos de riego Valley. Conversaremos con el vicepresidente de Valmont Argentina, Gabriel Santos, sobre esta importantísima iniciativa, una nueva planta en lo que ya es un complejo muy importante en General Rodríguez. Conversaremos con el ingeniero Hernán Huergo, sí, Hernán Huergo, primo segundo mío, sobre un libro que él acaba de sacar y que se presenta el lunes próximo en la Universidad Católica Argentina, donde se relata, el libro se llama Luis A. Huergo y la cuestión puerto, la polémica por el puerto, frustrado proyecto de Huergo que no se pudo hacer y que luego, muchos años después, se hizo en otro lado, pero bueno, ahí quedó Puerto Madero, que es el puerto donde hoy hay restaurantes y un barrio de lujo, pero no hay más puerto. Y conversaremos finalmente con Santiago Sáenz Valiente, porque hay nuevamente ruido de impuestos, de incremento de impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y otras cuestiones que nos han impulsado a convocarlo nuevamente para ver dónde estamos parados en esta cuestión tan importante para el sector agroindustrial argentino. Esto entonces son los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo y la Industria Verde. Iniciamos esta edición del Campo en la Industria Verde con el tema biocombustibles, porque sin duda ha pasado al primerísimo plano de la problemática agropecuaria. Quizás no hayamos tomado suficiente conciencia del momento que está pasando la industria nacional de biodiesel. Yo digo que el biodiesel es la etapa superior de la soja y está con problemas, y problemas muy graves. Por eso hemos invitado a la gente de Carvío. Estamos con el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Víctor Castro, y con Luis Casado, que es director de esta entidad y también responsable de Unitec Bio, una de las grandes empresas productoras de biodiesel de la Argentina. Víctor, cuadro de situación. ¿Europa se cerró o se va a cerrar con el 25%? Y ahora tienen que... el Consejo de la Unión Europea aprobó lo propuesto por la Comisión, y en cuanto nos ponen ahora unos derechos por este supuesto antidumping de un 22 a 25%, y esto será efectivo un mes mediante antes del 29 de noviembre. ¿Cómo es esto del 22 al 25? ¿Son aranceles distintos según qué? Hubo distintas empresas que cayeron en el muestreo, entonces de acuerdo a eso pusieron aproximadamente, de acuerdo a los distintos costos que pudieron relevar y demás. Dibujaron y a una le explican tanto y a otra es una arbitrariedad absoluta. De todas maneras, ya el 22, que es el menor, te deja fuera totalmente de poder negociar con esto. Y además hay que sumarle que la Argentina como tal, como país, sale fuera del sistema general de preferencias, que en donde empiezan a aplicarle los aranceles de importación vigentes para la Unión Europea. Con lo que el biodiesel, sumando a estos aranceles de antidumping y la salida del SGP, a partir del 1 de enero del 2014 vamos a pasar a tributar. Para poder ingresar hay que pasar a tributar un 30% aproximadamente. O sea que al 23-25 se le suma el otro que es 5-7. En cuanto al aceite, pasa a tributar el 2,9%, y la soja como grano pasa a tributar el 0%. Así que, o sea, nos quieren llevar a la materia prima. Primario de todo, al grano, a comprar el grano. Ese es el quid de la cuestión y realmente el tema que se está discutiendo acá. Ellos en gran
parte de la investigación antidumping y antisubsidio, lo que cuestiona son los diferenciales de exportación nuestro cuando ellos tienen aranceles crecientes. Entonces, esto es una lucha abierta, comercial, por llevarse trabajo en destino, y nosotros lo que queremos acá es hacer exportación de valor agregado también. Y esa es la verdadera lucha hoy en día, está por a ver quién le importa. Y por otro lado, de esta manera, ellos lo saben muy bien, nosotros tenemos que primarizar nuestras exportaciones, entonces el mercado se inunda de productos primarios y bajan los precios. Más aceite en el mercado, menos precio para el aceite, que es lo que ellos quieren porque quieren hacer el biodiesel. Sí, de todas maneras me gustaría también decir que la Argentina como país tiene la firme intención de ir a la Organización Mundial de Comercio a dirimir este conflicto, este tema, donde según lo que nosotros tenemos entendido por el estudio de abogados con el que hemos estado trabajando en su momento en Bruselas, las chances son muy importantes de tener éxito en ese organismo, ¿no? Que es un exabrupto en la doctrina comercial, digamos. Definitivamente, pero el daño está hecho, y por lo menos tenemos mínimo 2 años por delante donde estaremos en esta controversia en la Organización Mundial de Comercio, y bueno, el daño a la industria hecho está. Ya tenemos 1 año perdido. Porque todo este año las exportaciones cayeron un 70%. Efectivamente. Y ahora viene otro. Y luego tenemos estos 1 año y medio, 2, de dirimir la controversia en la Organización Mundial. Pero quiero rescatar que la Cancillería, la Argentina, a través de la Cancillería, tiene la firme decisión de entrar en esta... De dar batalla, ¿no? Eso es importante. ¿Qué hacen las empresas frente a esta situación? Bueno, el caso nuestro, que es bastante, digamos, tiene su particularidad, porque nosotros no somos crushers, no somos aceiteros. Estamos muy complicados, realmente muy complicados, porque nuestro principal producto es hacer biodiesel. Único producto. Ustedes compran aceite, producen biodiesel y exportan biodiesel. Y exportamos biodiesel. Entonces, estamos con un cupo de venta al mercado doméstico, para consumo doméstico, que cada mes es menor. ¿Por qué? Y porque cada vez nos recortan más a todas las empresas de Carbío la participación que tenemos en nuestro mercado doméstico, porque se lo reparten en empresas más pequeñas, que muchas veces no pueden cumplir ni con la calidad. Y al mismo tiempo estamos importando gasoil, con lo que significa para las arcas públicas de las reservas del Banco Central sacar dólares para pagar gasoil. Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Y al mismo tiempo tenemos las industrias de biodiesel con capacidad del 70% de capacidad ociosa paradas, camino a prácticamente cerrar, porque cada mes tenemos menos participación en el mercado doméstico, cuando se podría perfectamente estar cortando al 10% para el consumo de los automóviles particulares de gasoil, y al 20% para el agro, o para el transporte público, o para el transporte... O la generación eléctrica. Eso prácticamente evitaría la importación de gasoil. Víctor, Carbío está interviniendo a nivel de Cancillería, digamos, planteando esta cuestión, haciendo las gestiones para la batalla en la diplomacia comercial. Pero, ¿cómo está la batalla en la diplomacia interna, digamos? Bueno, ¿se está planteando esta cuestión? Esto es muy importante, lo que acaba de remarcar Luis, ¿no? La verdad que la Cancillería estuvo haciendo un trabajo muy profesional y muy dedicados en esto, y nos han manifestado la decisión de poder seguir y continuando con esto. Pero mientras tanto, nosotros tenemos prácticamente acá un horizonte que es imposible de sostener en 2 años vista para lo que es la actividad de biodiesel en particular. Y acá es muy importante poder tomar alternativas, que es lo que estamos discutiendo con otros estamentos de gobierno, para poder sostener no solamente
las inversiones y los puestos de trabajo, las plantas abiertas, sino también poder sostener un poco el valor de la cadena de soja, que es el principal ingreso de la Argentina. Y bueno, como ejemplo tenemos lo que está haciendo Indonesia. Indonesia es el otro afectado, porque esto no fue la medida solamente contra Argentina, sino que fue también contra Indonesia, que ellos basan todo su aceite en palma, y ellos ya anunciaron, el gobierno de Indonesia anunció que van a ir a un corte masivo del B20 para poder... B20 es 20% de biodiesel. 20% de biodiesel, actualmente están en el 10 y lo van a llevar progresivamente hasta el 2016 para paliar esta situación hasta que también puedan dilucidar y seguir los pasos en la Organización Mundial de Comercio, que como dicen todos esperan tener realmente éxito porque no tiene ningún asidero. O sea, en definitiva, Indonesia es realmente un ejemplo a seguir, cómo toman medidas automáticamente de sentirse y verse perjudicados en lo que ha hecho la comunidad económica respecto de los derechos que está imponiendo, tanto Argentina como Indonesia. Indonesia automáticamente toma la actitud de decir, bueno, estamos en el 10%, lo vamos a llevar al 20%, vamos a consumir nosotros nuestro propio biocombustible. Y no le vamos a regalar el aceite. Y no le vamos a regalar el aceite a los europeos para que hagan biodiesel en Europa. Con nuestro aceite. Con nuestro aceite en fábricas que son logística y estratégicamente ineficientes, porque ese es el otro problema que tiene realmente. El kit de la cuestión es que Europa se ha sobredimensionado en su capacidad. Una fábrica en Zaragoza con plantas sin materia prima, con plantas distribuidas en todo el interior de Europa. Sí. Dependiendo de materia prima que tiene que importar, ¿de dónde? De Argentina. Y cuando nosotros queremos darle valor agregado a nuestra cadena de producción, nos ponen trabas. O nos vienen con problemas de sustentabilidad y de trazabilidad del producto, etcétera, etcétera. Todo para ponernos trabas y para no poder exportar. Es absurdo cuando planteaban el tema del cambio de uso del suelo por la soja y el biocombustible, pero lo hacían para el biodiesel, pero no para el aceite, que tiene el mismo origen. Claro, y mucho menos para la harina, que la necesitan para darle de comer a la ganadería. Por supuesto. Es todo proteccionismo berreta, pero bueno, les mojamos la oreja, los maltratamos, hicimos algunas macanas también como para darles argumentos. Ahora, de todas maneras, ellos están haciendo negocio con esto. Sí. Aceite barato y valor agregado en Héctor, destino. Es cierto que nosotros no somos muy prolijos en muchos aspectos. Pero tenemos que defenderlo. Pero verdaderamente tenemos una industria pionera, una industria que se ha convertido en muy poco tiempo en el líder mundial, en ser el primer exportador, agregando valor a la cadena de la soja, que es fundamental incluso para el propio gobierno, para las arcas del gobierno. Luis, yo me atrevo a decir, ustedes están utilizando aceite de Terminal 6, están en la zona de Terminal 6, ¿no? Eso se convirtió en un verdadero parque industrial. Ahí entra el poroto de soja, se muele, se extrae el aceite, se produce biodiesel hay 3 o 4 fábricas de biodiesel, hay una es la de Unitec Bio, ¿no es cierto? Si esta fábrica, Unitec Bio, y alguna otra, por esta complicación, eso derechito al barco. Sí, claro, por supuesto. Y eso es menor precio para el aceite y en consecuencia menor precio para el poroto. Pero es que ya lo estamos viendo, el menor precio para el aceite, ya lo estamos viendo. Se ha ido al mercado de aceite 3 millones de toneladas, que antes eran biodiesel. Bajó de 60 a 40. Y ahí tenemos la consecuencia. Y entonces, al final, la retención, que tanto defiende el gobierno para poder hacerse de dólares, va a tener, 32%, pero un 32% de un valor mucho menor que el que hubiera tenido si hubiera tenido biodiesel para exportar. Tenemos el ejemplo también de una industria que viene de inversión pura extranjera, que viene a producir acá un insumo importantísimo que se inauguró la semana pasada. Ebonic, el metóxido. Que es un insumo fundamental para la industria del biodiesel. Y claro, bueno, cuando ya lanzaron la construcción, la inversión, estábamos en un momento donde exportábamos y trabajábamos todos al 100% de nuestra capacidad. Y de repente cambian las reglas de juego, viene lo de Europa, cambian reglas de juego incluso dentro de la Argentina. Y claro, bueno, ellos ya tenían la decisión tomada, la inversión lanzada. Exportarán el metilato. Exportarán el metilato, está bien. ¿Para qué? Para que produzcan biodiesel en Brasil,
en Europa o en cualquier otro lugar, menos en la Argentina, que es donde tenemos la materia prima. No solamente sale también biodiesel, nosotros hacemos en comparativo, que es menor la cantidad, pero el año pasado ya nos convertimos en el primer exportador mundial de glicerina, que es un subproducto y que no solamente sale en forma cruda, sino también como glicerina refinada. Hay 2 plantas muy importantes de refinado de glicerina en Argentina, o sea que ya empieza a haber industrias de industrias. Al no haber biodiesel, no va a haber glicerina, el metanol que nos vende YPF va a tener que ser enviado a otros destinos mucho más barato también, o sea que pierde YPF. O sea, cuando empezamos a ver es una escalada de precios que se van a ir derrumbando, y sobre todo va a caer el tema laboral, porque cada uno que vamos paso para adelante es trabajo, son plantas, es industria de industrias que se va a porque además crear. si el aceite pierde peso, pierde valor, tampoco va a ser negocio el crashing. Y vamos a terminar exportando el poroto como tal, y toda la inversión y los puertos y todo ese movimiento se primariza. Va todo para atrás. Yo creo que es fundamental que la gente del gobierno mire lo que está haciendo Indonesia. Nosotros tenemos la esperanza de que así suceda. ¿Ya avisaron? Ya le avisaron. ¿Quién determina esto? ¿El área de energía, el de comercio, economía, el Banco Central? No, el tema de la política desde el año pasado, hay una unidad interdisciplinaria de monitoreo para todo lo que es biodiesel, que está la economía, básicamente, Ministerio de Industria, Ministerio de Planificación, y la FIP también, para poder determinar un poco las políticas en esto. Esperamos y estamos esperanzados de que realmente podamos tomar un camino que nos permita a las grandes empresas mantener este valor agregado que es estratégico para el país. Por supuesto, nosotros estamos pensando en nuestro trabajo, estamos pensando en nuestras inversiones, pero es estratégico para la Argentina. Sin ninguna duda, se trata del complejo soja. Y el biodiesel, yo digo, es la etapa superior de la soja. Es lo último que se hizo y toda la cascada de valor alrededor del biodiesel, glicerina, metóxico, parque industrial, convertir una estructura industrial en un parque industrial donde confluyen distintas empresas de distintos orígenes, es un entramado nuevo, absolutamente inédito. Sí, además, Héctor, te quiero agregar que coyunturalmente nosotros, el precio del biodiesel hoy en el mercado interno es menor que el del gasoil. Sí. Claro, el gasoil importado tiene, a través de la ley de presupuesto, exenciones impositivas. Un tratamiento diferencial. Un tratamiento diferencial, y nosotros no. Entonces, claro, al aplicar los impuestos a la industria del biodiesel, somos más caros, pero si nos dieran el mismo tratamiento, ya sea por impuestos al gasoil importado, equiparándonos a nosotros, o quitándonos a nosotros igual que al gasoil importado, nosotros somos casi $200 más barato que el gasoil importado. Por metro cúbico. O sea que no solamente se dejarían de ir divisas al exterior en pago de la importación, sino que además habría un ahorro. Muchas gracias por estos comentarios, por acompañarnos hoy acá en nuestro bloque de biocombustibles, y nosotros enseguida continuamos. Gracias. Hace pocas semanas se inauguró la primera planta de tractores, inaugurada después de mucho tiempo, en General Rodríguez, y en el mismo lugar, poquito tiempo después, aparece la piedra fundamental de la primera gran fábrica de equipos de riego en la Argentina. Algo está pasando en ese lugar. También está pasando algo con nuestro clima, y creo que hablar de riego es muy oportuno. Por eso hemos convocado a Gabriel Santos, vicepresidente de Valmont, Argentina, responsable de lo que va a ser este desarrollo industrial. Contanos un poco de qué se trata, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Se trata, sí, de la primera gran fábrica en Argentina. La verdad que es un viejo sueño. Hace más de 2 años que estamos trabajando con los técnicos de Valmont en eso. Detectamos varios componentes que podíamos tomar ya de Argentina, y sobre todo una planta
galvanizadora muy buena de primer nivel que los americanos se enamoraron. Porque la base está de... en General Rodríguez. Mirá. Y entonces, bueno, realmente los americanos querían que compráramos el terreno de al lado, vecino, y pusiéramos una vía de tren con esa planta. Y estamos lo más cerca posible. Qué notable. Claro, porque la base de... La verdad que Valmont es la empresa de galvanizado para terceros más grande de Estados Unidos. Tienen 14 galvanizadoras propias y es la empresa que más hierro galvaniza. ¿Cómo es una galvanizadora? Unas galvanizadoras son varias piletas previas de prelimpieza, sobre todo con solventes y demás, para que el material de hierro esté lo más limpio posible, y después es una pileta de zincado en caliente. En este caso, por el modelo que vamos a fabricar, que es el más nuevo que tiene Valmont en el mundo, la pileta tenía que tener 13 metros de largo. Y bueno, la encontramos en Argentina, estuvimos charlando con los dueños, con la gente, que es una familia, muy buena gente, y ellos tenían mucho tiempo ocioso de la planta, o sea que fue, la verdad que fue... Un buen casamiento. Un buen casamiento, sí, y sobre todo, bueno, de vuelta, las visitas de los americanos, la calidad y demás del trabajo que ellos hacen, nos definió el lugar de ubicación y que no había necesidad de invertir en otra planta adicional. ¿Qué papel, digamos, como galvanizadores entonces son los más importantes de Estados Unidos? Sí. Pero como proveedor Valmont es una empresa pública. Ellos facturan este año algo más de 3.000 millones de dólares en el año, de los cuales el 70% es infraestructura de hierro, de acero, galpones, torres de comunicación, torres de alumbrado, torres de semáforo, guardrails para autopistas. Chapa procesada para galvanizada. Exactamente, galvanizado. Y el 30% es equipos de riego valley. Hay 2 fábricas en Estados Unidos y hay otras 6 fábricas en el mundo, la 7ª seríamos nosotros. Qué notable. Es la mayor inversión de Valmont fuera de Estados Unidos, es la planta más moderna de riego que se va a poner en el mundo. Y la intención es que sea la planta regional más importante, aún más importante que Brasil. Es importante esto porque estamos muy contentos, no sé si se nota. Pero... Sí, se te ve contento. Tan contento como se pone uno cuando ve esos equipos de riego en Indiana, por ejemplo, que se ve que tienen 30, 40 años y están ahí trabajando. Sí, nosotros creo que compartimos el viejo sueño de que el riego mecanizado tiene mucho que aportar, sobre todo en la región pampeana semiárida y subhúmeda. Teniendo agua. Y que hace muchos años que venimos bregando por eso y la verdad que nos cuesta mucho hacerlo solos. Por suerte, realmente gente del gobierno, gente del Ministerio de Agricultura, pudimos viajar a Estados Unidos, se entusiasmaron con nosotros, nos está ayudando mucho, básicamente con una herramienta de venta que hoy es la principal, que es un crédito. Hay créditos a tasa en pesos fijas por 5 años y eso ha dinamizado mucho el mercado y ha hecho razonable la inversión en riego. Así que esos sí son los créditos que se están usando mucho para maquinaria agrícola. Exactamente, para bienes de capital, para empresas pymes, que calza justo con lo que ustedes con las empresas agropecuarias. Así que este año están viendo que hay una... Este año fuerte. Sí, hay una actividad fuerte, realmente exclusivamente de la mano de los créditos. Nosotros tenemos estudiado año tras año cómo va el mercado, cuáles son los motores de venta y realmente, suponte en el 2008 el 80% era venta contado con capital genuino del productor. Hoy es 100% venta a crédito y con este tipo de créditos. Y dentro de ese mercado, ¿qué porcentaje son productores? ¿Qué porcentaje de compañías de semillas? No, las compañías de semillas compran poco. Lo que sí hacen es el producto, o sea, la semilla, sobre todo de maíz, es un motor importante. La hacen producir bajo riego. Entonces... Nosotros en el 2011 hicimos un trabajo de relevamiento para el PROSAP, para el Programa de Servicios Agrícolas Provincial del Ministerio de Agricultura. Y ahí reflejamos qué se estaba produciendo, o sea, quisimos estudiar qué se producía y ver, bueno, cuál era el aporte económico que hacía el riego mecanizado. Y nos dio 1/3 de maíz, de los cuales menos del 40% era producción de semilla, el resto era grano, 1/3 de trigo y 1/3 de soja. Y en pradera pampeana, es decir, en donde había alternativas de secano, lo que notamos era o sea, la rotación era 1/3, 1/3, 1/3 en riego, mientras era 66% de soja en secano. Qué notable. O sea que el que tiene riego rota mejor. Exactamente.
Claro. No. Y un cruce absoluto con siembra directa, ¿no? O sea que muy bueno para el suelo, digamos, el aporte del riego. En general el productor tiende a usar un equipo en distintos pozos, digamos, o la idea es no en distintos pozos, o sea, de vuelta, hay distintas áreas, yo te diría de este a oeste, es decir, de humedad a menos humedad o a regiones subhúmedas o semiáridas. Una perforación te permite, o sea, lo que tratamos de hacer es hacer una rotación de cultivos que permita un mayor uso anual de toda la inversión. Del pozo. Perforación, bomba y equipo. Entonces, lo que habitualmente se hace es con una misma perforación, bomba y equipo de riego, se riegan 2 lotes vecinos, transportando el equipo de un lote a otro. Normalmente es trigo en un lote, maíz, que puede ser producción de semilla o comercial, y vuelve a regar la soja de segunda. Entonces, desde agosto, septiembre, hasta prácticamente fin de febrero estamos usando toda la inversión en riego. Es un invento y un desarrollo argentino, porque en Estados Unidos queda fijo. Exactamente. Nosotros empezamos con esto en los primeros años del 90, 92, 93. Argentina, el mercado argentino era más del 80% del mercado de exportación de equipos móviles. En el mundo. Notable. O sea, lo que pasa en Estados Unidos es todo fijo. Tienen una ventana climática mucho más chica. Después la nieve. Nosotros tenemos todas las posibilidades y además tenemos mucho menos capital y capital mucho más caro. Tenemos que sacar el jugo. Entonces tenemos que sacarle el jugo, exactamente. Espero que le saquen el jugo a esta planta. Somos muy optimistas con que el mercado crezca, con que va a ser muy bueno para todos. Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por este impulso. Bueno, muchas gracias y gracias por el apoyo de siempre. No, faltaba más y enseguida continuamos. Que obviamente es algo como que nos vamos a permitir, pero vamos a hablar con Hernán Huergo, que es primo segundo mío, que acaba de producir un libro que se llama Luis A. Huergo y la cuestión Puerto. Vamos a conversar sobre quién fue nuestro bisabuelo, Luis Augusto Huergo, y el significado de su obra y de sus ideas, de su imaginación respecto al puerto de Buenos Aires, que era una necesidad. El campo en la industria verde es puerto, todo lo nuestro termina en un puerto y se va a algún lado, y también importamos cosas para producir todo lo que producimos, por lo tanto la cuestión puertos no nos resulta para nada ajenas. Hernán. Gracias, Héctor, en primer lugar por esta invitación, un placer estar acá. Bueno, ¿qué te puedo decir de este libro? Tiene que ver con una fecha que viene en pocos días, el 4 de noviembre, que se cumplen 100 años de la muerte de Luis Augusto Huergo, que fue el primer ingeniero. Y con ese motivo, hace un tiempo venía pensando si hacer un libro para él o no. Finalmente, lo que me decidió fue cuando empecé a leer cosas que se habían escrito sobre este tema, el tema puerto, y me encontré con cosas súper interesantes. Por empezar, bueno, como 2000 páginas escritas por el mismo Huergo, ¿no? Pero escritas también por mucha otra gente, inclusive algunos maderos. Así que ha sido un desafío muy interesante y bueno, lo estoy compartiendo con mucha gente en un acto que va a ser pronto. El 4 de noviembre a la mañana en la UCA de Puerto Madero. Sí, el lugar no es casual. UCA Puerto Madero, ¿por qué no contás un poco la historia que relata el libro respecto a por qué ahí Puerto Madero y por qué...? Bueno, vos sabés que, como te decía antes de empezar esto, Huergo para algunos es famoso porque creen que han hecho el puerto, pero en realidad yo digo que Huergo es famoso por no haber hecho el puerto que debió haber hecho. Cuando él tenía su proyecto prácticamente listo, porque venía de tener un éxito muy importante en un puerto que veía en el Riachuelo, donde venían navíos muy, muy grandes, muy importantes. Era el puerto de Buenos Aires estaba en Riachuelo. Estaba en el Riachuelo, estamos hablando del año 1880 y poco. En el 81 él presenta un proyecto y parece que va a ser aprobado, ¿no? Pero en el año 82, de pronto aparece un proyecto de Eduardo Madero, que ya venía presentando proyectos, siempre con ingenieros ingleses, siempre con la financiación de la Baring Brothers, pero en todos los dos proyectos anteriores habían fracasado, pero en este caso, por un contacto especial, o dos, digamos, uno era que lo tenía como promotor
a Carlos Pellegrini, muy amigo del entonces presidente Roca. Ajá. Y el otro fue que el vicepresidente, ¿quién era? Francisco Madero, Ajá. tío carnal de él, o sea, el hermano de su padre. Bueno, este proyecto entró como por un tubo. Después tuvo mucho gancho del mismo Carlos Pellegrini y bueno, fue aprobado a pesar de que tenía muchos defectos. Que nos marcaba Huergo. No solamente nos marcó Huergo, sino que había un departamento de ingenieros. Pero lo ignoraron. El informe fue catastrófico en contra. De muchos, hubo muchos informes. Y bueno, a pesar de todas las advertencias, el proyecto siguió adelante, hubo contrato sin informe favorable del Departamento de Ingenieros. En fin, pasaron cosas sumamente raras, ¿no es cierto? Muy usuales, extrañas. o sea que no es de ahora. Y encima Puerto Madero. Encima Puerto Madero. Bueno, vos sabés que ese puerto lo copió Madero, o se inspiró en el único puerto que había hecho el ingeniero inglés. Ajá. Que fue contratado, un tal Hawkshaw. Ajá. Este ingeniero inglés, un solo puerto había hecho con un ingeniero jefe, fue su primer trabajo y nunca más. Y el puerto Madero se parece mucho a ese puerto, que era el puerto Albert Docks en Liverpool. Ahora, ese puerto Albert Docks en Liverpool, sí, en 1860 se convirtió en obsoleto, más cerca de 20 y pico de años antes de que presentara el proyecto. Y fue reemplazado por un proyecto en forma de peine. Vos sabés que y muchos saben que el proyecto Huergo es en forma de peine versus el proyecto Madero, que era en eslabones, claro, en ristra. Estos eslabones no funcionaron. Acá hubo una gran congestión con el tiempo y bueno, por eso vino unos años después Puerto Nuevo. Y Puerto Nuevo sí tiene que ver con el proyecto inicial del ingeniero Huergo. Puerto Nuevo es el proyecto en peine que había propuesto Huergo muchos años antes. Y parece todo cruzado, porque tenemos la avenida Ingeniero Huergo sobre Puerto Madero, sí, cuando el puerto de él está arriba. Y a la avenida Eduardo Madero del otro lado. Sí, es bastante curioso la historia. Así que bueno, vos sabés que Puerto Madero dejó de ser puerto, sí, en 1925. ¿Cuántos años funcionó? Y bueno, empezó a funcionar, en realidad se inauguró en 1898, pero empezó a funcionar en el 89, o sea que llegó a funcionar casi 30 años. Ajá. Pero en 1925 deja de ser puerto porque bueno, ya es totalmente reemplazado por Puerto Nuevo. Por Puerto Nuevo. Así que esa es una historia bastante curiosa. Después, bueno, lo resucitaron a Puerto Madero, como sabemos. Huergo pasó un poco a la historia entonces por su proyecto de puerto que no existió en el lugar donde estaba concebido. Es lo que te comentaba. Qué notable. Así que bueno, hay muchas historias y realizaciones más de Huergo, que escribió cerca de 40 libros. Hay muchas obras de las publicaciones que hizo, casi la mitad fueron protestando y explicando por qué el proyecto Madero tenía los errores que tenía. Y bueno, tuvo razón con el tiempo. Él murió 2 años después de que se lanzó la obra de Puerto Nuevo. O sea que llegó a haber, de alguna manera, confirmado su triunfo, a pesar de que lo que había sido una derrota se transformó en triunfo. Es notable porque cuando él muere era presidente del primer yacimiento petrolero en la Argentina también. Totalmente, eso fue quizá la última lucha que sí ganó. La cuestión petróleo sería otro libro, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, fue muy importante porque en ese momento nadie entendía nada de petróleo. Él lo estudió, dijo hay que defender el petróleo para nosotros, en fin, se convirtió en eso, una especie de antecesor de lo que después sería YPF. Unos 10 o 15 años después nace YPF con Mosconi. Exactamente, o sea que eso fue un logro importante. Ando mucho por el interior y la vez pasada me encontré con un amigo rosarino, un hombre que ha estudiado incluso la trayectoria, es un abogado, y me contó que el proyecto de canalización del río Carcarañá también lo había hecho el ingeniero Huergo, que unía Córdoba con Rosario. Con Río, sí, con el Paraná, claro, es uno de los proyectos, tiene así muchas realizaciones importantes. Por ejemplo, en el Alto Valle del Río Negro lo consideran una persona muy importante y transformó en riqueza toda esa región. Hay un pueblo en esa zona que se llama Ingeniero Huergo, en fin, tiene
muchos logros. En el dique San Roque duplicó su capacidad, en fin. La lista es importante. Recibí una foto también que te mostré del primer proyecto de canalización del río Bermejo, ¿no? Sí, que todavía no se hizo nada. Hizo el primer dique seco de San Fernando, en fin. La lista es muy larga, pero su fama es el puerto que no hizo. Y ahí es donde le hacemos el homenaje el lunes 4, porque además es emblemático. Vamos a hacerlo justamente en la Universidad Católica Argentina, en la sede de Puerto Madero, donde debiera estar su puerto. Exactamente, estamos a orillas del lugar donde debería estar su puerto. Qué distinto hubiera sido Buenos Aires con el puerto ahí, ¿no es cierto? Vinculada al riachuelo. Claro, hubiera sido una extensión natural de lo que venía siendo el puerto en el riachuelo, porque Huergo, el proyecto que presentó, el presupuesto era de 3,5 millones. Ajá. El presupuesto y además él cumplía siempre los presupuestos. Ese presupuesto era para hacer uno de los 8 diques. Sí. Ahora, el presupuesto de Madero era 20 millones, pero no era cierto. Sí. Terminó siendo, ¿sabes cuánto? 50 millones. 50 veces más. No, de 20 pasó a 50. De 20 a 50, sí, pero respecto a los 3 millones originales... 3 millones era un dique. Si vos ponías 3 diques, ya superabas en 5 veces la longitud de muelles de Puerto Madero. Pero porque el Puerto Madero no aprovechaba muy bien la longitud de muelles por su forma. En cambio, el sistema empeine traía muchos más metros. Sabes que, Hernán, vos sos ingeniero también, como casi una buena parte de nuestros padres, primos y demás. Yo soy agrónomo. Pero ingeniero Huergo es casi un apellido compuesto. Es un apellido. Y hoy que la Argentina ha desarrollado una verdadera revolución tecnológica en agricultura, le está diciendo al mundo, nosotros tenemos buenos técnicos, y cuando hay ciencia sana, y cuando hay ingeniería, y cuando hay biología puesta al servicio de una causa justa, no hay, digamos, corrupción que la pueda vencer. A la larga gana, y ahí tenemos el puerto que está funcionando hoy, que está basado en aquella idea, y es a donde hoy llegan los containers y los turistas. Tal cual. Te felicito por la iniciativa de este libro. Muchas gracias, Héctor. Esperamos contribuir a su difusión. Enseguida continuamos. Gracias. Hay ruidos impositivos, se habla del incremento en el inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, y entonces no nos quedó más remedio que llamarlo a Santiago Sáenz Valiente. Cada vez que tenemos una cuestión con impuestos lo llamamos a Santiago. Y bueno, hace muy poquito nos comentabas que la presión es insoportable, ahora parece que estamos frente a una vuelta de tuerca adicional. ¿Será, che? Y bueno, si el río... Suena por algo será, ¿no? Sí. Hay desmentidas, hay preocupaciones, muchas, porque ya el impuesto inmobiliario actual en la mayoría de las jurisdicciones es muy elevado. Se dice que lo que se va a hacer no es modificar la alícuota, sino cambiar la base de imposición. Es decir, valuaciones fiscales ya hay, son suficientemente elevadas con la metodología, la última metodología en la provincia de Buenos Aires, determinado en base al valor de cada hectárea, el valor óptimo. Ahora, ARBA tiene la posibilidad, la potestad de modificar la base imponible. Hoy la base imponible está en el 50% de la evaluación fiscal determinada de acuerdo al valor óptimo. Sí. Es decir, mucho no les cuesta modificarlo. Hoy están en el 50%, dicen mañana el 70%, y es el 70% y el impuesto aumenta. Incluso depende de la postura que tomemos respecto del famoso impuesto a los bienes personales. Sí. Digo famoso porque famoso el cuestionamiento, ¿no? Sí, lo hemos hablado, que si está grabado el inmueble rural, si no está grabado. Yo creo que aunque se explote, no está grabado, y hay más de un fallo judicial que así lo plantea. Sin embargo, el fisco interpreta que solo está exento cuando está arrendado. Que no lo explota. La ley es ridículo, y la ley no habla del destino, dice inmueble rural. El titular del inmueble rural tiene ese bien exento. Pero bueno, si alguno interpreta que está grabado, por lo pronto en bienes personales, ya la modificación de la base imponible le va a incrementar el impuesto. Claro. Es un tema, ¿no? Realmente la carga fiscal está muy elevada, le hemos hablado varias veces. Creo, Héctor, que también hay que
criticar de alguna manera, digamos, con una crítica constructiva el tema de la emergencia. Porque la emergencia finalmente salió. La emergencia salió, pero eso no es la solución. O sea, que se dicten cuáles son las jurisdicciones que tienen declarada la emergencia nacional, no es la solución, porque el punto está en que la actual ley no ha corregido ni uno solo de los problemas que tenía la ley anterior. Ajá. La actual ley tiene 3 años de antigüedad, la 22.913, y realmente no resuelve el problema, porque vos fijate, para que haya emergencia tenés que tener más de un 50% de pérdida de capacidad de producción de los últimos 2 años. Lo medís a valor nominal, y ahí tenemos una distorsión. Si vos tenés el 49% no tenés nada. Si vos tenés el 51% tenés emergencia. Rezás para que... ¿Qué ventaja tenés con el 51%? Bueno, te suspenden las ejecuciones fiscales. Sí. Bueno, sí, eso es algo. Es algo. Te dan un crédito bancario con una mejor tasa, es algo. Te difieren los impuestos, pero tenés que pagar una tasa. El 36% anual es la tasa general de interés. Sí. Con un 25% de condonación o de reducción, estás en una tasa del 28%. Ajá. Es un montón. O sea, no hay ninguna gran ventaja ahí. Solamente acompaña un poco la inflación. Claro, pero eso es emergencia. Sí. Ahora, vos tenés el 75% del campo bajo el agua, sí. O sea, pérdida de capacidad productiva del 75%, sí. o de sequía, demostrás la pérdida de capacidad de ingresos, de generar ingresos, 75% seguís teniendo emergencia. Claro. Tenés que pasar al 80% o pasar el 80% para estar en desastre y tener realmente exenciones impositivas. Entonces, no hay una regulación porcentual, proporcional, que le dé una razonabilidad, una lógica. Es absolutamente inviable la producción agropecuaria si no tenemos un sistema de seguro que realmente sea eficiente y que alivie al productor que ha estado en la emergencia o catástrofe. El otro punto ahí, vos fijate que el inquilino, o sea, el propietario que arrienda tampoco tiene la posibilidad, no está excluido del ámbito de la emergencia. Claro. Cuando en realidad indirectamente se va a ver perjudicado porque le van a pedir una rebaja del arrendamiento, claro. O la va a cobrar tarde. Sí, sí. Entonces, realmente es todo un tema. La emergencia creo que hay que plantearla de vuelta. Todo el mundo tiene sistemas de emergencia que funcionan. ¿Y sabés qué pasa? Por supuesto, eso además en el mundo entero, pero lo que pasa también hay que plantear medidas post-emergencia. Sí. Porque vos salís de la emergencia y enseguida tenés que empezar a pagar y no tenés previsibilidad de medidas para resolver las cuestiones hidráulicas. No, lo único que te queda es alquilarle el campo a otro y que siga otro. Y claro. Y vos tirás la esponja. Eso es realmente un problema. Y después la presión fiscal sabemos que está muy elevada, con muchas inseguridades. El problema del IVA con los saldos a favor es un problema muy concreto, de eso... Mira, Santiago, yo creo que entramos en una interfase muy importante, son los 2 años que faltan. Acá ya sabemos que va a haber un cambio y la cuestión es empezar a trabajar con los equipos técnicos de los protagonistas de este cambio. Será la gente de Massa, será la gente de Scioli, será el equipo de Macri. Creo que los 3 van a tener equipos. Hay mucho para hacer. Porque... Y todos sabemos que hay que hacer una reforma impositiva completa, absoluta. Y dentro de eso meter un sistema de emergencia que realmente resuelva los problemas. Comparto totalmente con vos. Hay mucho desarrollo de todo lo que es el sistema de seguros en la Argentina, el seguro agrícola. Hay muchísima actividad en torno a eso, pero no puede resolver todos los problemas, porque les queda grande, digamos, a las compañías de seguros. No, y cuando tenés seguro tampoco rige la emergencia para esos casos. Bueno, además. Pero digamos, el seguro puede resolver casos puntuales, pero si viene una catástrofe más o menos general, una cosa es el granizo, que es puntual, y otra cosa es la sequía o la inundación. Hay que resolver cuestiones de fondo, como bien vos decís, la estructura tributaria, que se cumplan los principios básicos, esenciales, y este es el gran problema que hoy tenemos y el gran desafío, porque el impuesto hay que pagarlo y es el único ingreso genuino que tiene el Estado, macanudo, pero hay que buscar un equilibrio que no tenemos hoy. Si no, se va a acabar. Se va a acabar, porque descremar todos los años es imposible, y sobre todo cuando no hay crema. Cuando se acaba. Gracias, Santiago, por tus comentarios de hoy, y te convoco, te van a convocar. Yo creo que alguien va a estar llamando a los expertos para que vayamos elaborando lo que hay que elaborar. Si no, vamos a seguir a media máquina. Esto no es que sea
Se están planteando proyectos, hay cosas que estamos ya trabajando. Te agradezco muchísimo la invitación. Bueno. Como siempre, un placer estar con vos. Seguiremos conversando. Y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final para esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar la crítica cuestión del biodiesel, planteando que la Unión Europea está argumentando con elementos no convencionales, está usando armas prohibidas, digamos, en el comercio internacional, en un revival de su vieja actitud proteccionista. En este caso, le ha metido derechos de importación del 22 al 25% al biodiesel, argumentando que la Argentina está de alguna manera manejando una especie de dumping que no existe porque el biodiesel argentino paga derechos de exportación, o sea, no está siendo subsidiado para que esto se produzca de manera no competitiva. Es competitivo, solo que hay un beneficio respecto a la exportación del aceite crudo, que es su materia prima, porque la Argentina decidió agregarle valor al aceite para convertirlo en biodiesel y destinarlo tanto al mercado interno como al mercado internacional. Pero resulta que la alternativa frente a una crisis anunciada, que se nos precipita ahora, pero que viene desde hace tiempo, lleva a la necesidad de encontrar una salida para que no caiga una industria que ha implicado inversiones por más de $1.000 millones y que ha generado $2.000 millones en exportaciones, que actualmente han bajado a 300, 400 millones, este año se terminará con 500. A largo plazo vamos a poder volver a exportar biodiesel, pero para eso vamos a tener que tener las plantas funcionando. Y para que las plantas sigan funcionando es fundamental incrementar el corte en el mercado interno, destinar más biodiesel al mercado interno. Con esto tendríamos de paso la posibilidad de ahorrar una enorme cantidad de divisas en la importación de gasoil. La Argentina es deficitaria en Argentina, está importando cantidades crecientes de gasoil y ahora tenemos capacidad instalada ociosa en la industria de biodiesel, con un biodiesel que además es más barato que el gasoil en este momento planteado en términos de precios internacionales. Es muy sencillo sustituir importaciones de gasoil aprovechando la capacidad instalada de producción de biodiesel para el mercado interno. Para esto, por supuesto, hace falta establecer un mecanismo impositivo que no lo castigue como lo está castigando actualmente mientras se exonera de impuestos al gasoil importado. Hasta la semana que viene.